la producción de líquido y por lo tanto lo que se llama derrame pericárdico en este caso, ¿no? Aquí lo importante entonces, uno, entender un poquito la fisiopatología, en qué paciente se produce, pero lo importante es, entonces, la etiología en el derrame pericárdico puede clasificarse de acuerdo a aumento de la producción de líquido, disminución de la reabsorción secundaria a las alteraciones de los vasos linfáticos. Una cosa que sucede en el cáncer es que cuando hay afección linfática, de los conductos linfáticos, lo primero que sucede ahí es obstrucción de esos conductos. Acuérdense que el conducto linfático drena el líquido de retorno, y cuando hay ese drenaje, pues entonces la función es normal. Siempre hay una producción de líquido pericárdico y peritoneal y también pleural, siempre hay una producción normal, es normal. El líquido peritoneal, por ejemplo, cuando uno entra a cavidad por cualquier patología puede encontrar un poquito de líquido y eso es completamente normal. Entonces siempre va a haber una producción, pero al mismo tiempo va a haber una absorción de la misma y eso se produce por los conductos linfáticos. En el cáncer lo que sucede es que puede aumentar la producción y ese aumento de la producción es por la enfermedad del pericardio en este caso. Puede disminuirse la reabsorción secundaria, que es normalmente a la obstrucción de los conductos, y puede haber una alteración en el equilibrio oncológico, es decir, lo que vemos acá, insuficiencia cardíaca congestiva y demás, que son ya cosas extras que van a añadirse al aumento de producción de líquido pericárdico. ¿Qué síntomas puede tener un paciente que tiene derrame pericárdico? Ahí lo están viendo, pero lo que ustedes se les viene a la mente, un paciente que tiene líquido en el pericardio, ¿qué síntomas va a tener? Uno es disnea, ¿no? Dolor puede tener, sensación de falta de aire, y los signos que vamos a tener en este paciente pueden ser aquí está: disnea, tos, dolor torácico, ortopnea, síncope. ¿Qué manifestaciones objetivas puede tener este paciente? Taquicardia sinusal, pulso paradójico, hipotensión, presión venosa elevada. Existe un síndrome que se produce cuando hay aumento de la presión venosa a nivel central. ¿Cómo se llama? ¿Han escuchado alguna vez de él? ¿Sí? ¿Han escuchado del síndrome de vena cava superior? ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo entienden? Por un aumento de la presión, existe dilatación de estas venas y se puede observar tanto una circulación colateral y las venas más grandes se puede observar unas varicosas. Y el paciente puede tener edema a nivel de cuello, edema en las extremidades superiores también. Eso, por ejemplo, cuando se produce el derrame pericárdico, puede haber eso, puede haber aumento de la presión venosa, obviamente, de la presión venosa central, y eso te va a producir ingurgitación yugular como uno de los signos, pero también cuando esto se acompaña de la presencia de un tumor, y es muy evidente el síndrome de vena cava superior, se caracteriza por eso. Lo vemos muy comúnmente, más comúnmente, no tanto en esto, sino en tumores que están en la parte superior del tórax, en el mediastino, los linfomas, las neoplasias que llamamos tumores germinales extragonadales que pueden crecer, y es muy frecuente que crezcan en el mediastino, sobre todo superior, anterior y superior. Hay compresión de los vasos y por lo tanto el síndrome de vena cava superior. Y eso es algo muy delicado y es una de las urgencias oncológicas que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de urgencias oncológicas, y vamos a ver en esto en la siguiente clase porque vamos a hablar de las urgencias. Cuando vemos eso, el síndrome de vena cava superior es algo muy relevante y delicado porque el paciente puede llegar a fallecer por algo así.
Y una medida buena para esos pacientes es darles radiación, radiar al tumor, y por lo tanto disminuyes el volumen tumoral y les das corticoides, muchas cosas, pero la radiación puede ayudar a que disminuya el síndrome de vena cava superior. Entonces, como ven acá, tiene curso lento, progresivo, hasta la agudización del cuadro, cuando ya aumenta mucho la presión del líquido. Y en la fase aguda se observa la triada de Beck. ¿Cuáles son los elementos de esa triada? ¿Quién se acuerda? Eso, entonces aquí están, ¿no? Hipotensión, ruidos cardíacos apagados y la lubricación yugular. Esa es la triada de Beck. Entonces, si tienes un paciente con cáncer y que además tiene todas estas cosas, es probable que tenga enfermedad metastásica a distancia, pero no es tan fácil decir, no porque te llegue un paciente con todo eso, vas a decir, este tiene derrame pericárdico y no. Y difícilmente, no es tan fácil de diagnosticar esto, porque en un paciente oncológico con enfermedad avanzada, la verdad es que todo puede tener. El hecho de que tenga hipotensión no necesariamente lo vas a atribuir a esto, sino por el hecho de que un paciente oncológico con enfermedad avanzada, ¿qué es lo que se caracteriza? Porque no come, está deshidratado, no tiene apetito, ha bajado de peso. Todo eso influye en su estado general, y bueno, pues no va a ser tan fácil decir que tiene algo así. En la anamnesis, cuando vas a diagnosticar eso, pues obviamente es importante preguntar cuándo empezaron los síntomas, si la fatiga es frecuente, disminución de la capacidad del esfuerzo, la disnea y todo eso, ¿no? Ahora, hay elementos que pueden afectar, pueden producir disfagia, náusea, hiporroquera, y eso básicamente va a ser secundario a una afección local, no tanto por el derrame pericárdico, sino porque un tumor puede afectar los distintos órganos de la zona y del mediastino específicamente hablando, y puede secundariamente a eso tener síntomas como la ronquera. La ronquera, por ejemplo, te habla, en un paciente con cáncer, te habla de la afección de un nervio. ¿Cuál es? El nervio laringio recurrente. ¿De dónde viene el nervio laringio recurrente? ¿De dónde viene el nervio laringio recurrente? Anatomía. ¿De dónde viene el nervio laringio recurrente? Bien, del vago, ¿no? Y tienes el vago, ¿qué número de par carnal es? Décimo. Bien. Entonces, la vez pasada estaba recordando con un interno los nervios, y hay libros que ya les ponen otros nombres también a los nervios, ¿no? Es decir, no los nombres tradicionales, sino tienen algunos otros nombres que para mí eran raros. Pero bueno, entonces, el laringio recurrente se puede afectar, y si tiene afección de eso, pues obviamente va a tener ronquera. Pero como les digo, no es tan fácil decir tiene esto y por lo tanto vas a diagnosticar claramente un derrame pericárdico. Creo que estos signos de la triada de Beck son importantes porque te habla de una urgencia. En cambio, la presencia de líquido que no tiene una repercusión hemodinámica, en realidad tú no la vas a tratar, ¿no? La vas a tratar de emergencia o de urgencia cuando realmente le está produciendo una repercusión hemodinámica, y ahí sí debe tratarse con una pericardiocentesis. Entonces, es importante la exploración física, saber si hay derrame pericárdico importante. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Confirmando la presencia de derrame, reconociendo la compresión cardíaca o taponamiento en caso de que exista, y el diagnóstico etiológico. Cuando veas cómo diagnóstico, cómo puedes darte cuenta con estudios de imagen, reconocer el diagnóstico, pues una radiografía de tórax te ayuda mucho. ¿Qué diferencia hay en esta radiografía y esta otra? Hay un aumento de la silueta cardíaca, ¿verdad? Entonces hay un crecimiento de la silueta cardíaca, y por lo tanto eso ya es un signo. Si ves una radiografía como esa y además el paciente tiene síntomas
Entonces ya puedes llegar a esa conclusión. En el electrocardiograma también hay cambios electrocardiográficos, sobre todo disminución en las ondas, ¿no? Y eso es lo que puedes detectar. Puedes utilizar un ecocardiograma y buscar signos ahí. De esto, el ecocardiograma ecobidimensional, puede haber varias opciones, ¿no? Que en general, todo eso lo vas a hacer en un paciente que tiene repercusión hemodinámica, que tiene síntomas probables que necesiten tratamiento. El estudio citológico es importante, en oncología sí, siempre que se funciona algo, en este caso el líquido pericárdico, siempre que se funciona algo, tienes que mandar el líquido a estudio citológico y citoquímico. Citológico, ¿qué diferencia tiene con el citoquímico? El citológico es buscando la presencia de células malignas, ¿no? Y el citoquímico, las características químicas que puede tener el líquido que te pueden decir si es un trasudado o es un exudado, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso te puede llevar a un diagnóstico ya presuntivo. Diferenciar entre si es un exudado o trasudado. Entonces, en el examen bioquímico, ¿qué vas a estudiar? El pH normal, que tendría que ser entre 735 y 745, la presencia de proteína, la presencia de glucosa. El aspecto es importante, si es transparente, si es turbio, si es lechoso, si es sanguinolento. Casi todos los líquidos que son sanguinolentos son patognomónicos de que hay algo malo. Si tú funcionas el abdomen en un paciente con ascitis y te sale líquido hemático, con tinción hemática, eso es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Y lo mismo en los otros tipos de funciones. Entonces, habrá que definir si es un exudado, si es hemorrágico o no. Y el tratamiento obviamente estará guiado solamente a aquellos pacientes que tienen una repercusión hemodinámica y por lo tanto deberán tratarse de preferencia de manera urgente, y en ese caso lo que se hace es la pericardiocentesis. Yo nunca he hecho, por ejemplo, una pericardiocentesis, pero teóricamente es sencilla, entras por debajo del apéndice sifoides, porque es muy fácil llegar al pericardio. Alguna vez nos ha pasado en quirófano que nosotros cortamos, cuando hacemos una cirugía abierta, y vamos a abordar hígado, o tenemos que entrar mucho, y cortas justo por encima del apéndice sifoides, te metes al pericardio, y alguna vez hemos entrado al pericardio, pero lo suturas, no pasa nada, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que lo que le pasó a un jefe mío, por ejemplo, estaban operando un hígado, una hepatectomía, y estaban disecando por debajo del diafragma el ligamento redondo. Entonces lo estaban disecando y alguien se movió y empujó su codo. Entonces atravesó el diafragma y eso perforó el corazón. Se murió el paciente, no pudieron hacer gran cosa. Pero son sitios muy delicados y en los que hay que tener mucho cuidado. La anatomía es importante. Saber que con un centímetro, con medio centímetro que te equivoques, que avances, puedes lesionar algo importante. Entonces, ¿han escuchado de la técnica de Selinger? Bueno, es importante que la tengan en mente porque la técnica de Selinger es una técnica que se utiliza en muchas cosas. Para poner un catéter central, la mejor técnica es la técnica de Selinger. Para funcionar aquí, la mejor técnica es la técnica de Selinger. En realidad, la técnica de Selinger se refiere a un estándar de tratamiento o de técnica en el que lo haces a ciegas. Hoy en día ya no haces tanto las cosas a ciegas, porque tienes ecografía para todo. Los anestesiólogos, por ejemplo, tienen que poner un catéter central y si estás en un centro que cuenta con una ecografía, pues se les hace mucho más fácil porque detectan la vena y se les hace fácil funcionar. Lo que más hacen son funciones yugulares. Todo tiene sus riesgos, pero en una época
por lo menos cuando yo empecé como residente, como me formé como residente, hasta que fui adscrito en el hospital donde trabajaba, recién pude hacer algunos procedimientos de punciones para catéteres y demás, con imagen en ese momento, pero es muy difícil, no lo tienes frecuentemente, o con ecografía. Entonces, la técnica de Seldinger primero implica que conozcas la anatomía, tienes que saber dónde vas a funcionar, y por lo tanto, porque vas a funcionar a ciegas, y entonces tienes que saber los sitios anatómicos donde vas a funcionar. Aquí, por ejemplo, te están mostrando el primer paso, el segundo paso, El primer paso es funcionar, el segundo paso es meter una guía, y el tercer paso es, a través de esa guía, meter el catéter. Cuando nosotros hacemos una punción subclavia, por ejemplo, hay muchas técnicas que te enseñan cómo localizar la vena. Hay gente que te dice de la horquilla esternal marcas hasta la parte externa de la clavícula 3/3, y entonces en la unión del tercio interno con el tercio externo, ahí es donde funcionas. Pero eso varía mucho dependiendo del tórax de cada paciente. Y hablo específicamente de esto es porque nosotros hacemos muchas punciones con técnica de Seldinger, y las hacemos precisamente en la vena subclavia. ¿Por qué las hacemos? Porque un buen número de pacientes, cuando reciben quimioterapia, dañan sus venas. La quimioterapia va dañando las venas, y no es raro que a la primera quimioterapia pasa bien el medicamento, pero ya desde la segunda tienen trombosis, dolor, inflamación, flebitis, Todo eso hace que cada sesión de quimioterapia tengan que buscar venas, y finalmente terminan sin buenas venas para canalizarlas en algún momento que lo necesitan, porque tarde o temprano el paciente oncológico va a necesitar una canalización para alguna cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hoy en día? En otros países, en México, por ejemplo, donde vivimos bastante tiempo, de regla a todos los pacientes oncológicos les poníamos un catéter puerto. El catéter puerto, ¿han escuchado de él? ¿Lo han visto? Es exacto, está justamente debajo de la... Se puede poner en varios lugares, acá, pero el mejor sitio es en el tórax. El catéter puerto es un marcapaso, lo han visto, que está debajo de la piel, escondido. Lo mismo con el catéter puerto. Entonces lo que haces es funcionar la vena subclavia, y para eso tienes que tener una inclinación de 30 grados. Pero nosotros, había un maestro que nos enseñó a poner catéteres, y me pareció mucho más práctico, y casi nunca nos falla eso. No tanto agarrar los tercios, sino donde tú tocas el tórax. A ver, voy a hacer esto: horquilla esternal, clavícula, y cuando vas avanzando tu dedo de la parte medial a la lateral, aquí está duro porque tienes tu esternón. Voy avanzando y llegas a un momento en el que es súper blandito, ¿verdad? Entonces, a ver, tóquense, horquilla esternal, van avanzando debajo de la costilla, y va a haber un lugar en el que se mete el dedo, ¿sí? Es más profundo, ¿sí? Es fácil meterse ahí. Ese es el mejor sitio para entrar. A ver aquí. ¿Dónde te funcionaría? Entonces, ese es el mejor sitio. ¿Por qué? Porque en ese lugar, si tú metes la aguja, justo vas a encontrar el espacio entre la clavícula y la segunda costilla. La clavícula y la segunda costilla forman un ángulo, y ahí es donde tiene que entrar tu aguja. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer, te indicaban y demás con la técnica del libro, la verdad es que muchos errores, pero con este doctor que nos dijo, esta solita, este huequito, ahí apretan al fondo y empujan la aguja, ese es el mejor sitio. Y vas entrando, y si chocas con algo es que estás chocando con la segunda costilla, entonces te elevas un poquito, te mueves un ladito y vas viendo, te vuelves a ver, aquí, acá, este huequito. Como tú haces ejercicio no se va a tratar nada. No, pero ese huequito. Entonces, y resulta de que entrar ahí te da mucha seguridad de que casi siempre vas a llegar a la vena. ¿A qué vena vas a llegar? A la subclavia, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos? Funcionamos y vamos aspirando. Lo primero que tienen que hacer cuando funcionan no es aspirar inmediatamente, sino casi siempre metes con un poquito de agüita la jeringa. Funcionas y empujas, es decir, metes el agua, no la sacas. ¿Por qué? Porque al entrar muchas veces en el camino, en la aguja se queda grasa o se queda un poquito de tejido y eso tapa tu aguja. Y entonces cuando aspiras no te sale nada. Pero no es que no estabas en el sitio, es que al aspirar no salió nada porque se metió el tejido. Y eso pasa muy frecuentemente. Pasaba cuando, no hay nada, vas empujando y al salir te sale sangre. Entonces, lo primero que haces es empujar para limpiar tu aguja. Y después de limpiarla vas aspirando, vas empujando, aspirando, hasta un sitio prudente, porque no te puedes meter hasta el fondo si no le das a la pleura, ¿no? Acá. Y no es raro ya. Cuando vas aspirando y te sale aire, pues ya le diste a la pleura. Entonces, ¿qué debes hacer en ese paciente si le diste la pleura? ¿Qué crees que deberían hacer? ¿Qué harías tú, Cara? O sea, ¿quieres sellar con agüita eso? No. ¿Qué harías? Pues si le funcionas le funcionas acá y te sale aire, ¿qué haces? O sea, si te sale aire, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? Le diste a la pleura, ¿no? Porque te metiste al pulmón, ¿no? Le diste a la pleura, le metiste al pulmón y por eso te sale aire, no hay otra opción. Cuando salen burbujitas, ya, le diste a la pleura. Entonces, a mí me ha pasado unas 50, a mí me ha pasado, yo he puesto muchos catéteres en esa época, porque trabajaba el fin de semana, cuando hacía mi curso allá de bárbaros, y en fin de semana eran catéteres. Entonces pusimos muchos. A pesar de eso tienes complicaciones. Entonces, ¿qué se produce cuando funcionas a la pleura? ¿Qué? ¿Enfisema? No. O sea, el enfisema es una secuela una consecuencia pero ¿de qué? Neumotórax, ¿no? Entonces, si le estás funcionando, ¿qué va a pasar? Un neumotórax. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? ¿Qué harían? ¿Sello de agua? O sea, mantener la aguja y volverlo a sello de agua. No. Bueno, no, pero no vas a dejar tu aguja ahí porque tu aguja es firme, ¿no? Bueno, a ver, creo que me han debido pasar unas 7, 8, 10, no sé, pero no han sido muchas afortunadamente de las cantidades de catéteres que pones, que te pase eso, pero de esas veces que nos ha pasado que le hemos dado la pleura, de esas veces solamente el 50% han necesitado que le pongamos sonda, nada más. Es decir, si tú funcionas la pleura, vas a producir un neumotórax, pero no necesariamente necesita que lo resuelvas con sonda o con algo quirúrgico. ¿Por qué? Porque la pleura tiene la capacidad de sellarse rápido, esa ventaja tiene. Igual el pericardio, todas nuestras o las membranas del organismo se sellan rápido, porque de lo contrario haces una pericardiocentesis y estaría fugue. No, tiene la ventaja de que se sellan rápido. Y entonces, si te pasa eso y le diste a la pleura, lo primero que tienes que hacer es sacarle una placa de tórax y ver si, obviamente, pues si tu paciente empieza al poquito rato a tener dificultad respiratoria, ahí no hay duda de que tienes un neumotórax. Y no solo un neumotórax, sino es un neumotórax a tensión. Una sola vez yo he visto un paciente con neumotórax a tensión y no es de los que funcionamos, porque obviamente es un piquete mínimo, es chiquitito lo que hiciste, ¿no? A menos que le das, porque eso nos pasaba. A veces yo conocí un residente cuando rotaba en tórax, que ellos ponían los marcapasos. Yo era residente de cirugía general de segundo año y rotábamos en cardiotórax. Había un día para poner marcapasos y había un residente que le fue bien con el primer marcapaso y el segundo marcapaso funciona y nada, y otra, pero no debes funcionar más de 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque vas a dañar
Y si no funciona aquí, pues lo pones al otro lado. Y si no, si tienes a alguien más experto, dile que te ayude, ¿no? Pero el funcionar es lo que va a producir más lesiones. Han habido lesiones de venas subclavias, en las que el catéter entra hacia el tórax, atraviesa la vena subclavia, entra al tórax, y luego la solución está entrando al tórax y no está entrando a los vasos. Todo te puede pasar, lo que menos te imaginas te puede pasar, de procedimientos tan sencillos. La técnica de Seldinger, entonces, es una técnica bien reglada, que implica, uno, conocer la anatomía, y dos, obviamente, conocer la técnica que les digo. Lo primero que haces es, funcionas, aspiras, encontraste sangre, y en el caso del pericardio encontraste líquido, sale líquido. ¿Y qué es lo segundo que haces? Metes una guía, y sobre la guía vas a meter el catéter. Entonces, en este caso es así, sale sangre, metes la guía, y ahí es cuando todo lo hacíamos a ciegas, pero ahora no, tenemos rayos X en el momento, y vamos con la guía radiográfica, con el intensificador de imágenes. Obviamente estás bien protegido y todo, vas metiendo la guía y ves que pasa hasta más allá, o entra al corazón, la recorres, o sea, ya puedes hacer, pero la función es lo más importante de inicio. Entonces, a ese paciente que tiene neumotórax, lo que vas a hacer es ponerle, primero sacarle una placa y ver cómo evoluciona. Si lo ibas a mandar a su casa, ya no lo mandas a su casa, porque los catéteres los ponemos en forma ambulatoria. Los pones y se van a su casa a las 2 horas. Pero a ese paciente que funcionaste en la pleura, debes dejarlo en el hospitalizado, porque en el transcurso de las siguientes horas es cuando puede pasar lo peor. Y a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado aquí justamente una paciente joven que funcionamos, pusimos un catéter, el catéter quedó bien, nunca vimos que salió aire, nunca vimos, pero la paciente me llamó a las pocas horas, no, ni siquiera, han debido pasar como 6 horas, me llamó y me dijo, doctor, me falta aire, tengo sensación de falta de aire. Entonces ya tienes que saber, aquí hay algo mal, vete al hospital y sácate una placa radiográfica ahorita. Siempre de ley, siempre que funcionamos, tomamos una placa inmediata, siempre, y la placa estaba bien. Entonces, eso es para que sepamos que los neumotórax no necesariamente se van a producir en el momento de la función, sino a lo largo de las siguientes horas. Y entonces esa paciente llegó, le tomaron una placa y sí tenía un neumotórax de un 30-40% más o menos, y eso obviamente te produce dificultad respiratoria. ¿Y qué haces? Lo tradicional es que le pones una sonda. Lo malo es que la sonda es molestosa, es un tubo grande, no es chiquita, entonces es incómodo. Y entonces lo que hicimos fue nosotros idearnos una válvula de, ¿cómo se llama? Hemlich, algo así, si no me equivoco. En México, por ejemplo, ya no les poníamos sonda, sino teníamos unas valvulitas especiales que les picabas al tórax y tenían un sistema que te permitía sacar el aire y al meterse, y cuando ella metía el aire se colapsaba y por lo tanto sacaba y no metía. Y en eso, después de varias horas, se resolvía el neumotórax. ¿Qué hicimos aquí? Pusimos un catéter, le pusimos como un guantecito, entonces el guantecito, un dedo de un guante, y el dedo del guante sacaba el aire, y al meter el aire se colapsaba el dedo, ¿te das cuenta? Entonces, funcionó y bastante bien, no necesitamos ponerle sonda. Pero bueno, fue gracias a que vimos esa valvulita que lo venden comercialmente, y aquí no se vende, lamentablemente. Bueno, pues entonces la técnica de Seldinger es lo que no tiene mucho caso todo esto. Vías de acceso. Las vías de acceso para la pericardiocentesis puede ser subxifoidea, puede ser apical, puede ser paraesternal. Yo no me metería, por ejemplo, ni paraesternal ni apical, yo me metería subxifoidea, porque es la vía más segura y es muy fácil. Agarras el sifoides y justamente lateral a cualquiera de los dos lados, funcionas, vas funcionando oblicuamente y vas a llegar
la cavidad pericárdica, sin duda. Y obviamente el riesgo de que le des al corazón pues es mínimo porque estás frente a mucho líquido. Antes de eso vas a llegar, antes de llegar al corazón vas a llegar al líquido, ¿no? Estas son las opciones que puedes tener para el drenaje. Si la cosa fuera grave y necesitara algo quirúrgico, pues una ventana pericárdica. Eso yo nunca lo he hecho, lo hacen los cirujanos de tórax en general. Pericardiectomía también se podría hacer como una ventana pericárdica. Eso obviamente implica material ya, es equipo especializado, cortar el hueso, el esternón y demás, y pues no, nadie se va a meter a esas cosas, ¿no? En realidad, lo importante aquí es saber reconocer un derrame pericárdico, pero entender que el derrame pericárdico es una de las posibles complicaciones en el cáncer. ¿Por qué? Por afección del pericardio por la enfermedad. ¿Y cuál es la fisiopatología? Aumento de la producción de líquido porque los implantes producen líquido, y 2, obstrucción de los conductos linfáticos que evita que se reabsorban, ¿no? Eso. Derrame pleural. Eso está muy sencillo, saben que es derrame pleural. Ya hemos hablado ahorita del derrame, entonces es la acumulación de líquido en el espacio pleural. El espacio pleural, ¿qué presión tiene el tórax? Sí, pero ¿qué presión? ¿Cuánto? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 9, ¿cuánto? ¿Menos qué? No sé. ¿Quién sabe? ¿Tú? ¿Menos cuánto? No paso de menos 10. Sí, paso. Más. ¿Alguna vez han visto una sonda de pleurostomía o digo un pleurovac? ¿Cómo funciona el pleurovac? Con resorte, vas tirando. ¿Con resorte? No. Es que has visto un tipo de pleurovac, pero cómo funciona el pleurovac no es un resorte. El resorte no es lo principal. Yo me acuerdo que cuando llegué a México, yo llegué así, haz de cuenta que no sabía qué residencia iba a hacer. Yo sí sabía, quería algo quirúrgico. Mi papá, que era el jefe del departamento de morfología, quería que yo sea un salubrista, eso quería. Quería que hiciera una maestría en medicina tropical de ahorita, ¿no? En ese entonces era el segundo año o tercer año de medicina tropical, y entonces entrabas becado, te pagaban bien. Bueno, pues, pero el punto es que yo quería hacer cirugía, y lo que hice fue irme a México porque un amigo ya estaba en la residencia en un hospital que se llama la Cruz Roja Mexicana el mejor hospital en la Ciudad de México de trauma, de cirugía de trauma, en ese momento, porque creo que ha cambiado un poquito, en ese momento era la Cruz Roja Mexicana. ¿Por qué? Porque era un hospital que tenía todo, tenía un helipuerto, tenía las mejores salas de emergencia para atender al paciente que llegaba grave, las mejores salas de choque. Las salas de choque eran enormes, donde llegaba el paciente grave y en el momento todos hacían todo. Entonces, ahí se aplicaba la regla de oro, ¿han escuchado eso? La hora dorada. La hora dorada. Que si el paciente, si a ese paciente lo llevas al hospital en ese tiempo, puedes salvarlo. Pero en un hospital de trauma, con todo lo que se requiere para atender bien a un paciente, había una regla que si el paciente llegaba vivo, tenía que salir vivo. Entonces, era de los pocos hospitales donde realmente veías que se aplicaba eso, porque todo se hacía rapidísimo y aprendías mucho. Entonces, mi compañero estaba haciendo cirugía de traumatología ahí, y yo quería hacer cirugía, pero tenía que dar el examen nacional, que era en septiembre. Entonces me dice, hablé con el jefe de enseñanza y autorizó que tú vengas a hacer la residencia de cirugía. Entonces me fui, no lo pensé y me fui. Y entonces entré a hacer residencia de cirugía sin haber dado el examen nacional. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa política. Entrabas, no dabas el examen,
necesitaban manos para trabajar, por eso aceptaban a todos, pero tenías la obligación de aprobar el examen nacional. Si aprobabas el examen nacional, te permitían seguir en la residencia. Ya eras residente de primer año, aprobabas el nacional, pasabas a segundo año, pero para la UNAM eras de primer año, ¿te das cuenta? O sea, tenías un retraso en la UNAM, pero ellos te dejaban seguir, te ayudaban como para no perder tiempo. Entonces muchos mexicanos se metían ahí, muchos mexicanos que habían intentado dar examen y no habían podido, pues entraban ahí como una opción porque les ofrecían la residencia de cirugía general. Y en realidad ahí sales excelente, pero como cirujano de trauma, es decir, el trauma ahí es un maestro tratándolo, ¿no? Y cuando yo llegué, el primer año, el primer fin de semana éramos 16 residentes, y de los 16 residentes, 5 renunciaron después del primer turno, porque era tan fuerte el trabajo. Porque en mi primer fin de semana, que me tocó a mí el primer turno, un domingo, llegaron 2 veces, le llaman el cóndor al helicóptero, entonces llegó 2 veces al helipuerto, entramos, yo no entré mucho a cirugía porque éramos nuevos, pero veíamos cómo llegaron pacientes acuchillados, baleados, atropellados, de todo que llegaba. Y entonces, como residente del primer año, eras el primer contacto, tenías que atender a los pacientes de emergencia y decidir, este va a quirófano o este se queda. A eso se llama triaje, ¿no? Entonces tenías que hacer un triaje para saber cuál sí, cuál no. Y cuando te llegaban accidentes, 18 accidentados, de que un bus se cayó, no sé qué, te llegaban a la Cruz Roja. Así era. La ventaja de para nosotros es que vivíamos ahí, nos daban comida, nos daban casa, nos daban un sueldo inclusive. Estaba súper bien. Si quería ser cirujano de trauma, ese era el mejor lugar. Y entonces ahí empezamos aprendimos a poner sondas de pleurostomía, pero en 5 segundos. O sea, tú veías a los residentes, yo lo cuento porque cuando yo aprobé el nacional en septiembre, decidí salirme de ahí. No quise quedarme. ¿Por qué? Porque no aguantaba los turnos, ¿no? Nada más por eso. Decidí salirme porque yo quería hacer cáncer, quería hacer oncología, siempre. Por lo tanto, a mí no me interesaba aprender trauma, hacer cirugía de trauma. Lo que me interesaba era la cirugía arreglada, ordenada, por pasos, cuidada, todo eso, ¿no? Y todo eso no se me cáncer, pero no, sí tienes que ser muy metódico para evitar complicaciones. El punto es que cuando llegué ahí no tenía ni idea. ¿Y quién me enseñó a poner un catéter? Fue una enfermera. Las enfermeras eran expertas poniendo catéteres, porque ellas estaban contigo afuera y ellas te enseñaban. Un residente me enseñó a poner una sonda de pleurostomía, pero lo cuento porque la sonda de pleurostomía, mis compañeros de cirugía general, cuando me mudé de hospital, aprobé el nacional y me mudé al Instituto Mexicano del Seguro Social, todos eran residentes de primer año nuevos, pero yo ya había tenido la experiencia de casi un año de estar en trauma. Ellos para la sonda, media hora era poco para poner una sonda porque lo hacían con miedo. En cambio en ese lugar, pum, adentro, ¿no? Cortas entre las costillas y metes la pinza, perforas y metes la sonda, así rápido, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que salvar la vida de un paciente. Todos esos pacientes son pacientes que si no les haces algo se van a morir. Me acuerdo una vez que llegaron 2 pacientes, éramos 2 residentes en emergencias. Ya teníamos un tiempo, no teníamos tanto, pero teníamos algo ya de experiencia, ya habíamos puesto sondas, ya habíamos puesto catéteres. Y lo interesante era cuando llegaba un paciente a choque, que llegaba el paciente y los traumatólogos quitaban la cadera, tú ponías un catéter, sonda, lo invadías rapidísimo. Pero llegaron 2 pacientes acuchillados, los 2, era muy común, tenían peleas entre pandillas, entonces ambos llegaron no derrame pleural, sino se llamaría hemotórax, ¿no? Si tiene cuchillo aquí metido y tiene líquido en la radiografía, ¿qué es? ¿Derrame pleural? No, es hemotórax, ¿no? Sabes que es sangre.
Entonces, ¿qué debes hacer? Lo primero que debes hacer es poner una sonda. Y al poner la sonda te das cuenta si ese paciente va a ir a quirófano o no. ¿Por qué? Porque hay valores. Si tú pones la sonda y drena más de 400 a 500 mililitros en los siguientes minutos, ese va a quirófano, porque ese es un vaso importante. Pero si drena 200, 300 y deja de salir sangre, entonces no pasa nada. A ese paciente lo mantienes, lo puedes mantener estable porque no es una lesión tan importante. Entonces, ambos tenían líquido en tórax y me acuerdo que, bueno, te toca a ti, y cada quien se escogió su paciente. Yo puse la sonda y salió sangre, no salió mucho, salió como 300 creo y paró. Y entonces mi compañero funciona y nada, y dice, no sale, a ver, no sale sangre para nada. Y veo y su sonda estaba bien puesta. Lo que estaba mal era la placa, la había cambiado de lado. Entonces, puso la sonda al otro lado. Así que el paciente terminó con 2 sondas, ¿no? Entonces, para que vean lo importante, la placa estaba bloqueada, la puso y en el apuro la puso así, al revés, era al otro lado. Ese paciente, al momento que le pusimos la segunda sonda, drenó 500 de golpe, ese va a quirófano. Y entonces se fue a quirófano y salió vivo, eso sí, es lo bueno. No sé qué tenía, no recuerdo qué llegó a tener, pero salió vivo. Una de las peores experiencias que a mí me ha tocado, haciendo una de estas cosas de técnicas de ser ninja, es precisamente cuando ya tenía más de medio año poniendo catéteres, muchos. Y hay unos catéteres que son muy agresivos y las instituciones tienden a comprar material de mala calidad, eso es lo malo. El más barato es el que compra, ¿no? Entonces, este catéter se llama, ¿conocen los Majurca? Los catéteres Majurca son los que ponen para diálisis, unos globosotes que salen ahí. ¿Han visto alguna vez diálisis? Hemodiálisis. Bueno, pues estos catéteres se parecían a los Majurca, pero eran para plasmaféresis en pacientes que tenían leucemia o linfoma. Entonces eran gruesos. Y la paciente era flaquita y justamente era ex jefa de enfermeras de mi hospital, donde yo estaba trabajando. Y le pidió al jefe del servicio que le pusiera el catéter. Lo que no sabía ella era que el jefe en realidad no sabía poner ese tipo de catéteres. Bueno, sabía, pero no tenía tanta experiencia. Él hacía por venodisección siempre. ¿Por qué? Porque una vez que puso y se le complicó un paciente, nunca más quiso saber de poner un catéter subclavio y todos los hacía por venodisección. Se corta la yugular externa y metes el catéter y lo ubicas. Para huertos o lo que quieras. Pero en este caso, el jefe no sabía, ya no tenía experiencia en eso, entonces me mandó a mí, voy a poner el catéter. Entonces decidí ponerlo del lado izquierdo porque ella ya había tenido catéteres acá, funciones acá, tenía una cicatriz, así que dije mejor del lado izquierdo. Yo casi siempre es mejor meterlo del lado derecho, pero del lado izquierdo pues si no te queda de otra. Y entonces entré y aspiré sangre, muy fácil entró, pero en las pacientes que parecen más sencillas, en las pacientes que más cuidado debes tener, esta era muy flaquita, y entonces en la paciente más flaquita es más riesgo de que atraviesen los vasos. Así que funcioné, aspiré sangre, perfecto, pasé la guía, todo perfecto, sacamos una imagen y la guía estaba bien, donde debía ser, pero no teníamos imagen continua, solo era una placa inmediata y tampoco podíamos estar saque placas, ¿no? Entonces, estaba bien, así que metí el dilatador. El siguiente paso es meter un dilatador y ese dilatador va disecando el tejido y siguiendo la guía. Pero como la guía era de mala calidad, lo que sucedió fue que el dilatador entró y en vez de irse así, tenía que ir hacia la vena cava. En vez de seguir la guía, el camino de la guía, dobló la guía y atravesó la vena cava superior. Y obviamente no te das cuenta de eso. Entonces pasó el dilatador y cuando ya pasó suficiente, saqué una tapita que tiene y debería salir sangre.
chorro, pero no salió sangre y me pareció raro. Jalé un poquito y pum, empezó a salir sangre a chorro, así que dije estaba bien. Y metí mi catéter, y el catéter terminó estando bien en la vena cava, pero ya había perforado la vena cava y no me había dado cuenta. Entonces la anestesióloga, porque estaba con sedación la paciente, la anestesióloga dijo: doctor, se está desaturando, creo que es la mascarita. Le dije: a ver, sí, es la máscara, la voy a intubar, y intuba rápido. Y luego me dice: doctor, está hipotensa. Y entonces pedimos una placa rápido y tenía sangre hasta aquí. Así que, no, pues ya sabíamos que era, lesionamos la vena cava, no había de otra. Así que, o podía ser la subclavia, ¿no? En este sector, cualquiera, pero no sabíamos bien. El hecho es que lesionamos un vaso. Así que en ese momento no te queda de otra que actuar rápido, porque se va a morir. Su presión y estaba casi en cero. Entonces la volteé a la paciente, le puse una sonda, pelito al material de cirugía de tórax, porque ya teníamos experiencia en eso nosotros, yo ya era escrito. Entonces metí la sonda y salió 600. Pero paró de salir, pero la paciente seguía chocada, y estaba en cero la paciente. Entonces hablé a los de cirugía de tórax, porque tenemos un servicio de cirugía de tórax, y en una institución debes pues hablar a la gente de cada servicio, ¿no? Si tienes un urólogo, le hablas al urólogo y así. Aquí hablé a los de tórax, pero el jefe estaba en quirófano, el otro doctor nadie sabía dónde estaba, así que ni modo, la volteé y le abrí el tórax. Entonces le abrí el tórax y le metí compresas y le dije al residente: quédate ahí un buen ratito, hasta que sangre, líquidos, hasta que la presión fue subiendo. Pero en eso fui a dar informes, y esa es la peor parte, porque vas a dar informes a la familia y le vas a decir que tal vez se muera, ¿no? Y que fue por un accidente que tú ocasionaste. Entonces la hermana dice: pero ¿por qué me está operando usted si el jefe la tenía que operar? Pues, ¿qué haces, no? Y bueno, yo le dije eso: tal vez fallezca, está recuperándose, Gracias a Dios salió bien, fue subiendo su presión, y luego desempaquetamos y ahí vimos el huequito, vimos en la cavidad pleural cómo goteaba. Así que, rezando, le pusimos un punto en X y paró, es decir, se selló, con ese puntito se selló. Le pusimos su sonda, el catéter estaba bien, pasó a terapia. Al día siguiente la pasaron de terapia al piso y la paciente se fue a su casa y viva, ¿no? Le quitaron la sonda, Pero son detallitos que el exceso de confianza, tal vez, pero lo más importante, el paciente, cada paciente es diferente. En un congreso que hubo ahorita, por ejemplo, cuando hablaban de pacientes obesas, cuando operaban, antes era una contraindicación absoluta operar pacientes obesas por la laparoscopía. Ahora la mejor indicación es operar pacientes por la laparoscopía a los pacientes obesas. Es la mejor opción. Entonces, saber elegir paciente y saber guiarte. Pero bueno, pues este detalle extra, precisamente, ¿por qué? Porque los derrames pleurales, si tienes líquido ahí, no necesariamente va a ser derrame nada más, puede ser sangre, depende del contexto. Pero en un paciente oncológico, ¿qué es lo que, si tienes derrame pleural, ¿qué piensas? Lo primero que tienes que pensar es que tiene enfermedad avanzada y por lo tanto enfermedad pleural, y por lo tanto, pues gracias a eso hay derrame. ¿Qué vas a hacer en un paciente que tiene derrame pleural? ¿Funcionarlo siempre o no? ¿Qué creen que se debería hacer? Estos son los mecanismos por los cuales se produce el derrame pleural: incremento de la presión hidrostática. Hablábamos de la presión, ¿no? Y de ahí nos desviamos, o me desvié más bien. La presión de tórax. Dijiste -10, ¿alguien más? ¿Alguien más? -5. -5. Y por eso me iba. Es que yo soy así. Me fui a un lado, porque ¿dónde aprendes? ¿Cómo aprendes realmente las cosas? Haciéndolas. Y el paciente, y cuando han visto, les preguntaba si habían visto un pleurovac. ¿Lo han visto o no lo han visto?
Pero se han fijado a detalle cómo funcionan las rayitas que tienen. ¿Verdad que tienen que tener un nivel de agua? Los mejores son los sellos de agua que tienen doble sellito, doble sello. Un nivel, le echas agua hasta un nivel en uno y le echas agua hasta otro nivel en otro. ¿Han visto esos? Bueno, ¿cómo funciona el Pleurovac? Es nada más con presiones. La presión del tórax es menos 20 centímetros de agua. Por lo tanto, cuando tú tienes un Pleurovac, van a ver que el agua que tienes que llenar, aquí te dice llene hasta aquí, por si no le sabes. Pero en realidad, si tú supieras, sabes que hasta ahí tienes que llenar, hasta el número 20. ¿Por qué? Porque es la presión que tienes que contrarrestar a la del tórax. Entonces, esa es la presión que tiene que contrarrestarse. Y el otro chiquitito, el líquido que encuentras chiquitito en el recipiente, es el sello de agua, que hace que el paciente al toser, por ejemplo, saca aire, escapa esa válvula de agua, pero ya no puede volver. Ese es el sello de agua. Lo que llenas hasta 20 no es el sello de agua. Lo que llenas hasta 20 es lo que necesita la máquina para jalar bien y vencer la presión del tórax. Lo que llenas abajo, que son como 2 centímetros nada más, creo, es el sello de agua, ¿ya? Entonces, si tú has visto resortitos, esas cosas, eso ya es el modelo. Pero un buen pleurotórax no tiene resorte. Bueno, el resorte lo has debido ver en el tubito, porque adentro no. Era comprimir en el no, pues, no, estás hablando de otra cosa. Eso es un Drenovac. Drenovac es otra cosa. Pero ¿Qué es el motores? ¿Sí? Puede ser. ¿Qué es el Drenovac? El Drenovac, yo opero a una paciente y sé que puede sangrar, sé que puede salir líquido, y quiero que salga el líquido, que no se acumule ahí. ¿Qué hago? Le dejo un drenaje, ¿no? Puedo dejar un drenaje, un perroso, un tubo, lo que quiera. Pero una manera de usar un buen drenaje más seguro es usar los drenajes con presión negativa, que succionan. Hay varios, Jackson, Pratt, Drenovac, y es el que dices. El Drenovac es como un acordeoncito con un resorte que tú dices, ¿no? Metes, aprietas y lo cierras. Y eso entonces ejerce un efecto de succión, está succionando. Siempre debe estar apretado, si lo ves inflado no está bien, no está funcionando, tienes que apretarlo. Pero eso lo utilizas como drenaje de cavidades, del cuello, de donde quieras. Lo usaron en ese porque no tuvieron de otra y fue una opción, pero no fue porque era la indicación. Posiblemente. Sí, porque si te fijas, inflas y luego ya no puede salir más, porque sencillamente lo que salió ya se infló y ya. Entonces tienes que estar abriendo, cerrando. No, pues estábamos hablando de otra cosa. Yo te hablaba del Pleurovac. ¿Qué dices? Doctor, ¿y si es un hospital de primer nivel y no tiene esa Pleurovac? No, pues ya pobre paciente. No, pero tú estás hablando de zonas. Fácil. Vi que Tú dime. hay igual algo casero, una bomba unidireccional. Se le pone la sonda, Ajá. una botella de agua, Sí. cortas la sonda, se queda el aire y no vuelve. Exacto. Es que así eran los primeros Drenovacs. Los primeros Drenovacs, ¿qué haces? Tienes que conectar la sonda a un botellón que esté sellado para empezar, que tenga tapa y que tenga un tubo que entre hasta el agua, ¿sí? Que permita sacar el aire y que no lo saque otra vez. Es decir, tiene que tener como 2 tubitos ahí, ¿sí? Esos son los sellos de agua antiguos. Debe haber en algún hospital de primer nivel. Si sabrán usarlo, quién sabe, ¿no? Pero es una opción. Pero la opción más rápida de un neumotórax para ustedes, ¿cuál sería? Neumotórax, atención, ¿qué le haces? Rápido, se va a morir. No la pienses tanto. ¿Dónde funcionas? Aquí, le das un... ¿Qué haces? De la base de usted. No, pues no. A ver, si es aire, ¿dónde se va el aire? Arriba.
Entonces, ¿dónde funcionas? Segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Ahí más o menos en el hueco que les digo, ¡pum! Le metes ¿qué? Una aguja, la más gruesa que encuentres, ¿no? Puede ser bisturí. No, porque si es bisturí, el bisturí es un cuchillo que entra y al sacar que lo que te interesa es que haya un camino que saque el aire. Y no porque tú le abriste ahí se va a salir el aire, al contrario, puede entrar y sellarse, o sea, puede ser hasta una válvula que sea peor para ti, ¿no? Entonces, ¿qué le tienes que meter? Una aguja, un punzocar, los punzos que ponen aquí, escoges el más grueso y lo funcionas. Ya le salvaste la vida. Nosotros, el único caso de neumotórax de atención que yo tuve, o que yo vi, fue precisamente ya en el IMSS. Ya había hecho mi año de trauma y luego me fui al IMSS. Ahí puse sondas, ahí hice de todo y mis compañeros decían, ay, de dónde aprendemos, pero ya sabían, ¿no? El punto es que llegó un paciente que tenía neumotórax atención. ¿Por qué? Porque tenía bulas. ¿Han escuchado de las bulas? Las bulas del tórax. Ajá, algunas se revientan y si se revientan hacen neumotórax atención. Que ese paciente tenía eso. Llegó con neumotórax, nadie sabía por qué, no había trauma, nada. Entonces, ¿qué tienes que pensar en un paciente con neumotórax atención y que no tuvo trauma, nada? Bula, siempre. Entonces, le pones el tubito y listo, ya, se salvó el paciente, ¿no? Bueno, entonces, estábamos hablando de algo muy diferente. Estabas hablando del Drenovac, que es un drenaje de succión que lo usaron porque no había de otra. Pero el Pleurovac es otra cosa. Es una caja donde se llena de agua, ¿sí? Eso es algo diferente. Bueno, entonces, lo mismo. Cuando es derrame pleural, debes distinguir entre trasudado o exudado. La verdad es mucha ciencia, ¿no? Si es cáncer, pues va a ser un exudado casi siempre, ¿no? Bueno, trasudado o exudado. Sí, tienes que ver el gradiente de albúmina, pero eso es para darle mucha ciencia y no te va a ayudar gran cosa. La etiología. El derrame pleural, insuficiencia cardíaca, enfermedades sistémicas, neoplásicas. El derrame pleural se puede producir por muchas causas, muchas razones, ¿sí? Cuando hablamos de cáncer y ves derrame pleural, lo primero que tienes que pensar es que tiene enfermedades de nivel, pero no necesariamente, porque ¿qué tal si tiene insuficiencia renal? Retiene líquido. ¿Qué tal si tiene insuficiencia cardíaca? Retiene líquido. ¿Qué tal si tiene alguna enfermedad inmunológica y retiene líquido, produce líquido, hace pleuritis o lo que sea? Entonces, tampoco se trata de decir, tiene derrame pleural y es etapa 4, porque hay gente que dice eso. Tiene cáncer de ovario, tiene derrame pleural, no, y es etapa 4 porque ya tiene derrame pleural y tiene metástasis. No necesariamente. Y de ahí viene la función. Debes funcionar y mandar a patología. El patólogo te va a decir si hay células malas, entonces hay metástasis. El patólogo te va a el citoquímico te va a dar otras características y también te ayuda. Pero lo más importante, la citología. En la tuberculosis, por ejemplo, pues igual puede haber, ¿no? ¿Cuál es qué tendrías que ver en la tuberculosis? ¿Qué le pedirías en ese líquido si tú quieres saber si es tuberculosis? ¿Qué le pedirían? Y eso deberían saber. Tuberculosis es lo que más hay de enfermedades inflamatorias granulomatosas crónicas en nuestro país. ¿Qué? ¿Qué? Eso. ¿Qué es el ADA? Adenosindeaminasa. Entonces, el ADA. Le pides el ADA, es elevado, es alta probabilidad de que sea tuberculosis. Lo mismo en el líquido, cuando hay tuberculosis peritoneal, el ADA, ¿no? Bueno, clínica. Los derrames pueden ser primarios o secundarios, aneoplasias, un cáncer de pulmón que puede producir cuando irrita ya la pleura, afecta la pleura, ahí va a haber derrame pleural. Entonces, la enfermedad pleural, el derrame pleural en una enfermedad neoplásica necesita que haya afección directa de la pleura.
Hay dos tipos de pleura, ¿cuáles son? Parietal. Parietal y visceral. Cualquiera de las dos puede estar afectada y se va a producir líquido pleural. Entonces, las causas neoplásicas pueden ser varias: cáncer de mama, linfoma, neoplasias del recto, todas las neoplasias que puedan afectar la pleura pueden producir el derrame pleural. Causas del derrame pleural trasudados. Aquí están. Es lo que decíamos, neoplásicas. Trasudados es diferente, ¿no? Cirrosis hepática, hipoalbuminemia, todas las otras razones que no son oncológicas, pueden ser muchas, son estas. Después, no vamos a hablar de esto. El cuadro clínico que va a tener, pues disnea, dificultad respiratoria, disnea progresiva, dolor torácico. Dolor torácico va a haber cuando hay una afección directa de la pleura, pero sobre todo parietal, porque ahí están los nervios intercostales. Entonces el dolor sobre todo se produce cuando hay afección de la pleura parietal. El examen físico, la matidez, confirmación radiológica, rayos X. Este es derrame pleural, ¿ven? Cómo se ve la concavidad hacia acá. Y otra cosa que no se ve mucho acá, pero normalmente el derrame empuja el mediastino, ¿no? Entonces, si a ver si saben, si esto estuviera así, pero el corazón en vez de estar aquí, estaría aquí, ¿qué pensarían? ¿Qué diagnóstico? ¿Cómo? Eso, atelectasia. ¿Por qué? Porque se ve igualito. ¿Ves? Opaco todo, pero jala. En vez de empujar, jala. Entonces, al jalar, el mediastino se viene para ese lado. Y entonces, ese criterio es importante. Ven, derrame, mira, derrame, pero no es atelectasia. ¿Cómo sabes? Pues por eso. Así es. Entonces, eso es importante. Aquí, derrame pleural sí, pero leve, ¿no? Bueno, no es que sea leve. Este paciente puede estar en decúbito, acostado, y lo que debería verse hasta acá, entonces se ve más opaco aquí y no mucho. ¿Se dan cuenta? Entonces depende cómo le tomes la placa. Tienes que tomársela parado, ¿no? No acostado. Aquí hay un pequeño derrame pleural también. Entonces, está justo lo que decíamos, no había visto esto. Miren, de pie y de cúbito. De pie ves el lado ¿no? La concavidad. De cúbito no lo ves bien, pero ves diferente este pulmón que el otro. ¿Por qué? Porque acostado el líquido está esparcido y la radiografía ves así y se ve más opaca esta zona, ¿sí? Más radioopaca y esta es radiolúcida, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. ¿Cómo la tienes que sacar? De pie, ¿no? Ejemplos de derrame pleural, tratamiento. Si es trasudado y sabes que el problema es falla cardíaca, hipoalbuminemia, ¿qué le haces? Le das diuréticos, aumentas la albumina. Bueno, causas, vas a buscar la causa y tratas. Entonces, ¿la toracocentesis será importante? Pues sí. ¿Por qué? La toracocentesis puede ser diagnóstica, pero también puede ser terapéutica. Si el paciente tiene derrame y está con disnea, le haces toracocentesis y ya le quitaste la disnea, ¿no? ¿Dónde funcionas? ¿Quién sabe dónde